Hay personas que atraviesan presión constante, pérdidas inesperadas, críticas duras y desafíos que parecen demasiado grandes, y aún así permanecen firmes. No porque la vida sea más fácil para ellas, no porque no sientan miedo, dolor o inseguridad, sino porque su mente no se rompe ante cualquier impacto. Mientras muchos se pierden emocionalmente frente al primer obstáculo, otros logran mantener la claridad, controlar sus reacciones y seguir adelante con racionalidad. Esa diferencia no es suerte, no es privilegio y mucho menos frialdad vacía. Es preparación mental. Vivimos en un mundo que pone la mente a prueba todo el tiempo. Los problemas aparecen sin aviso, las personas decepcionan, los planes fallan, las expectativas se rompen. Y cuando la mente no está preparada, cualquier dificultad se convierte en un peso insoportable. El estoicismo surgió exactamente para este tipo de realidad, no como una filosofía distante, sino como una forma práctica de fortalecer el interior humano para lidiar con la vida tal como realmente es, imperfecta, impredecible y desafiante. Los estoicos comprendieron algo esencial. Quien no controla su propia mente termina siendo controlado por las circunstancias. En este video, conocerás 8 lecciones estoicas que ayudan a construir una mente fuerte y blindada, capaz de enfrentar desafíos sin perderse emocionalmente, sin reaccionar por impulso y sin entregar el control de la propia vida a factores externos. No se trata de ignorar el dolor, fingir fortaleza o reprimir emociones. Se trata de aprender a pensar mejor, reaccionar con sabiduría y actuar con firmeza, incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. Si sientes que necesitas fortalecer tu mente para enfrentar mejor los desafíos de la vida, este contenido fue hecho exactamente para ti. Primera lección. No controlas lo que sucede, pero sí cómo reaccionas. Gran parte del sufrimiento humano nace de una confusión simple, pero profunda. Intentar controlar aquello que nunca estuvo bajo nuestro dominio. Las personas quieren controlar el comportamiento de los demás, las decisiones ajenas, el pasado que ya ocurrió, el futuro que aún no llegó, las circunstancias que escapan completamente al alcance humano. Cuando eso no sucede, y casi nunca sucede, aparecen la frustración, la ira, la ansiedad y una sensación constante de injusticia. El estoicismo comienza justamente haciendo una separación clara y honesta. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen. Cuando esa distinción no se hace, la mente vive en conflicto permanente. Cuando se comprende, algo se ordena por dentro. Epicteto fue directo al enseñar que lo que realmente está bajo nuestro control son nuestras elecciones, nuestros juicios y nuestras acciones. El resto, los acontecimientos externos, las opiniones ajenas, los resultados finales, pueden influir en nuestra vida, pero no nos pertenecen. La mente fuerte entiende esto y deja de luchar contra la realidad como si fuera posible moldearla a la fuerza. Los desafíos se vuelven más livianos cuando dejas de gastar energía intentando cambiar lo que ya ocurrió o aquello que no puede ser controlado. La mente blindada acepta el hecho tal como es, no como le gustaría que fuera, y a partir de esa aceptación comienza a actuar con inteligencia. Aceptar, aquí, no significa estar de acuerdo ni conformarse pasivamente. Significa reconocer la realidad para actuar de la mejor manera posible dentro de ella. Cuando algo sale mal, la mente frágil pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí? La mente fuerte pregunta, ¿qué está a mi alcance ahora? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Una mente fuerte no pierde tiempo peleando con lo inevitable. Observa, evalúa y responde. En lugar de reaccionar impulsivamente, crea un pequeño espacio entre el acontecimiento y la respuesta. En ese espacio nace el autocontrol, y donde hay autocontrol, hay poder personal. Muchos desafíos parecen más grandes de lo que realmente son, porque la mente añade un peso emocional innecesario. La expectativa frustrada, el orgullo herido, la necesidad de justicia inmediata. Todo eso amplifica el impacto del problema.
El estoico entiende que cuanto más simple es la reacción, más clara será la solución. Cuando asumes control sobre tus reacciones, ocurre algo importante. Las circunstancias dejan de decidir quién eres. Un problema no define tu valor. Una crítica no define tu identidad. Un error no define tu futuro. Todo eso son eventos externos, pasajeros, que solo ganan fuerza cuando les entregas el mando de tu mente. Los desafíos seguirán apareciendo, eso es inevitable. Pero cuando aprendes a reaccionar con conciencia, firmeza y racionalidad, dejan de ser amenazas y pasan a ser situaciones que deben enfrentarse. La mente blindada no se pregunta si la vida será difícil. Se prepara para lidiar con la dificultad cuando llegue. Y cuando entiendes que no controlas lo que sucede, pero sí cómo reaccionas, recuperas algo esencial: la autoridad sobre ti mismo. Ese es el primer paso para superar cualquier desafío con dignidad, claridad y fuerza interior. Lección 2. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay momentos en que la vida aprieta sin aviso. Una pérdida, una palabra maldicha, un plan que se derrumba, una expectativa que no se cumple. El dolor llega de forma directa, sin pedir permiso, y no hay manera de evitarlo por completo. Intentar vivir sin sentir dolor es una ilusión que solo genera más frustración. El problema comienza cuando el dolor deja de ser un impacto y se convierte en una residencia mental. El acontecimiento ya pasó, pero la mente sigue atrapada en él, repitiendo escenas, reconstruyendo diálogos, alimentando pensamientos que no llevan a ningún lugar. Es en ese punto donde nace el sufrimiento, no del hecho, sino de la insistencia mental en revivirlo. Una mente fuerte entiende que sentir dolor no es debilidad. Debilidad es permitir que el dolor determine el ritmo de la propia vida. Cuando todo gira en torno a lo que ocurrió, el presente se abandona y el futuro comienza a verse solo a través del lente del miedo o del resentimiento. El dominio interno comienza cuando percibes que no necesitas luchar contra el dolor ni hundirte en él. Existe un punto medio más inteligente: observar lo que sientes, reconocer el impacto y aún así mantener la capacidad de pensar con claridad. La mente blindada no se anestesia, pero tampoco se entrega. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y eso se confirma a diario. Gran parte del peso emocional no proviene del evento en sí, sino de las conclusiones apresuradas que sacamos de él. Cuando crees que algo lo arruinó todo, cierras puertas que ni siquiera intentaste abrir. Superar desafíos exige aprender a reducir el ruido interno. Cuanto más simple es el pensamiento, más espacio existe para la acción. La mente fuerte aprende a separar el hecho del drama, el acontecimiento de la narrativa exagerada, el dolor real del sufrimiento prolongado. Con el tiempo, algo cambia. El dolor sigue apareciendo porque forma parte de la vida, pero deja de ser una prisión. Comienzas a atravesar momentos difíciles sin perderte emocionalmente, sin convertirte en rehén del pasado, sin cargar peso innecesario. Una mente verdaderamente blindada no pregunta si va a doler. Acepta que va a doler. Lo que no acepta es permitir que el dolor gobierne sus elecciones, su comportamiento y su identidad. Y cuando aprendes eso, los desafíos pierden el poder de paralizarte. Lección 3. Quien se irrita con todo entrega el control de su propia vida. Observa algo simple. Cada vez que te irritas, el control cambia de manos. No importa si es una persona, una situación o una palabra fuera de lugar. En el momento en que la irritación asume el mando, dejas de actuar y pasas a reaccionar. Y reaccionar nunca fue señal de fortaleza. Reaccionar es actuar en automático, sin reflexión, sin elección consciente. Una mente entrenada en el estoicismo aprende a reconocer este mecanismo temprano. Entiende que el problema no está en lo que ocurre, sino en la forma en que eso es recibido internamente. Por eso dos personas enfrentan el mismo desafío y salen de él de maneras completamente distintas. Marco Aurelio recordaba que nadie puede herir tu mente sin tu permiso. Y esa frase no es poética, es práctica.
cada vez que te dejas dominar por la irritación, incluso sin notarlo, estás concediendo ese permiso. Estás entregando tu paz a algo externo, temporal y fuera de tu control. Cuando la irritación se convierte en hábito, el mundo se vuelve pesado. Todo molesta, todo provoca, todo parece un ataque personal. Eso desgasta por dentro y roba energía que podría usarse para construir, mejorar y avanzar. La mente fuerte hace el movimiento contrario. Preserva su energía emocional. Siempre existe un pequeño espacio entre lo que sucede y la respuesta que das. La mayoría de las personas ignora ese espacio y reacciona por impulso. El estoico, en cambio, aprende a reconocer ese intervalo y a utilizarlo. Siente que el impulso surge, pero no lo obedece automáticamente. Ese instante de pausa es donde nace el autocontrol. Cuando contienes la reacción, recuperas el mando. Eliges cómo actuar en lugar de ser empujado por las circunstancias. Eso no significa tragarse todo ni aceptar faltas de respeto, sino responder con claridad, firmeza y racionalidad. ¿Cuántas situaciones se salieron de control solo porque alguien reaccionó en caliente? ¿Cuántas palabras dichas por impulso podrían haberse evitado? La mente estoica aprende que no todo merece respuesta, no todo merece explicación, no todo merece desgaste. A veces, la respuesta más fuerte es el silencio. En otros momentos, es una palabra calma y directa, y en muchos casos, es simplemente seguir adelante sin cargar eso dentro. Quien se irrita menos, piensa mejor. Quien piensa mejor, actúa mejor. Y quien actúa mejor, sufre menos. Cuando desarrollas esta postura, los desafíos no desaparecen, pero pierden el poder de desestabilizarte. Dejas de ser rehén del entorno y comienzas a atravesar las situaciones con firmeza interna. Este es uno de los mayores logros del estoicismo: mantener el control de la propia mente incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Lección 4. No todo desafío exige una respuesta. Existe un error silencioso que debilita a muchas personas sin que lo noten: la sensación de que necesitan reaccionar a todo, responder cada provocación, explicar cada decisión, corregir cada opinión ajena, entrar en cada conflicto. Eso parece fortaleza, pero en la práctica es desgaste. Cuando vives reaccionando a todo, tu mente nunca descansa. Siempre está en alerta, siempre lista para defenderse, siempre intentando demostrar algo. Y quien vive así termina prisionero del entorno, de los demás y de las circunstancias. Una mente fuerte aprende algo esencial. No todo exige respuesta. Algunos desafíos existen solo para poner a prueba tu control. Algunas provocaciones se hacen esperando exactamente tu reacción. Algunas críticas no buscan verdad, buscan desequilibrio. Cuando entras en ese juego, incluso creyendo que te defiendes, ya perdiste parte del control. El estoicismo enseña a elegir con cuidado dónde gastar la energía mental. La energía es limitada, la atención es limitada, el tiempo es limitado. Cuando respondes a todo, queda poco para lo que realmente importa. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que muchas cosas no merecen ni siquiera un pensamiento. Esta idea es poderosa porque cambia por completo la forma de enfrentar desafíos. En lugar de reaccionar automáticamente, comienzas a evaluar: ¿esto realmente exige algo de mí? ¿Esto cambia algo en mi vida? ¿Esto merece mi tiempo interno? La mayoría de las veces, la respuesta es no. El silencio, en este contexto, no es debilidad. Es estrategia. Es autocontrol aplicado. Es madurez emocional. Saber no responder también es una forma de actuar. Piénsalo bien. ¿Cuántas situaciones se resolverían solas si simplemente no hubieras entrado en ellas? ¿Cuántos conflictos perderían fuerza si no los alimentaras? ¿Cuántas palabras duras perderían efecto si encontraran a alguien que no reacciona? La mente blindada no tiene una necesidad constante de explicarse. No siente la obligación de convencer a todos. Entiende que algunas personas no buscan comprensión, solo buscan reacción. Y la mejor forma de ganar ese juego
es no jugar. Eso no significa callar frente a una injusticia real ni aceptar todo pasivamente. Significa saber diferenciar lo que merece acción de lo que merece distancia. El estoico actúa cuando es necesario, pero no desperdicia energía cuando no lo es. Existe un tipo de poder silencioso en quien no reacciona de inmediato, quien observa, escucha, piensa y solo después decide. Ese tipo de postura transmite firmeza, equilibrio y seguridad. Personas así no son fácilmente manipuladas, porque no son emocionalmente previsibles. Con el tiempo, algo cambia en tu relación con los desafíos. Dejan de parecer urgentes todo el tiempo. Comienzas a ver con mayor claridad qué batallas valen el esfuerzo y cuáles solo drenan energía. Eso trae ligereza mental, enfoque y una sensación real de control interno. Responder menos no te debilita, te fortalece. Porque quien no reacciona a todo no es llevado por cualquier viento. Quien elige cuándo actuar, también elige cuándo preservar su propia paz. Y esa elección en el estoicismo es una de las mayores formas de sabiduría práctica. Lección 5. Lo que los demás piensan no define quién eres. Seamos directos. Gran parte del sufrimiento moderno no proviene de los problemas reales de la vida, sino de la necesidad constante de aprobación, de agradar, de ser aceptado, de no desagradar a nadie. Eso cansa, confunde, debilita por dentro. Desde temprano, muchas personas aprenden que necesitan validación para sentirse seguras. Un elogio levanta, una crítica derrumba, un comentario cambia el humor de todo el día. Y cuando la mente funciona así, nunca está en paz, porque siempre depende de la mirada externa. El estoicismo confronta esto de frente. Recuerda que la opinión de los demás no es algo que controles. Puede ser positiva hoy y negativa mañana. Puede ser justa o completamente distorsionada. Puede decir mucho más sobre quién juzga que sobre quién es juzgado. Construir tu identidad sobre eso es caminar sobre terreno inestable. Una mente fuerte aprende a apoyarse en criterios internos, valores, principios, decisiones conscientes. Cuando sabes por qué actúas, hacia dónde vas y qué aceptas o no aceptas, la opinión ajena pierde peso. Puede ser escuchada, pero no se obedece automáticamente. Piensa en cuántas decisiones fueron postergadas o abandonadas por miedo al juicio. Cuántas ideas quedaron guardadas. ¿Cuántos caminos no se siguieron solo porque alguien podría criticar? Eso no es prudencia, es miedo disfrazado. Marco Aurelio escribió, en sus propias reflexiones, que no necesitamos vivir como si estuviéramos siendo observados todo el tiempo. Ese recordatorio es liberador. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de actuar como si estuvieras siempre bajo juicio. El desafío no está en escuchar críticas. Las críticas pueden ser útiles. El desafío está en permitir que cualquier opinión se convierta en una verdad absoluta dentro de tu mente. La mente blindada escucha, evalúa y decide. No absorbe todo sin filtro. Cuando aprendes a separar quién eres de lo que dicen sobre ti, algo se fortalece por dentro. Comienzas a actuar con más firmeza, a tomar decisiones más alineadas con tus valores, a equivocarte sin destruirte, a acertar sin depender del aplauso. Esto cambia por completo la forma en que enfrentas los desafíos, porque muchos desafíos se agravan por el miedo al juicio. Cuando ese miedo disminuye, la valentía crece. Y cuando la valentía crece, la vida se expande. El estoicismo no enseña a ignorar el mundo, sino a no ser gobernado por él. Enseña a vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y ese cambio es profundo. Quien vive intentando agradar a todos, termina alejándose de sí mismo. Quien aprende a sostenerse internamente, gana algo raro: libertad mental. Y con esa libertad, cualquier desafío se vuelve más soportable, porque ya no cargas el peso de intentar ser quien los demás esperan. Lección 6. Las dificultades son entrenamiento, no castigo. No siempre el problema es el tamaño de la dificultad. A veces, es el significado que le das. Cuando algo sale mal, la mente suele correr a conclusiones rápidas. Esto no debería estar pasando.
Esto me retrasó. Esto me arruinó. Estas frases parecen inofensivas, pero moldean la forma en que atraviesas el momento difícil, y muchas veces lo hacen para peor. Existe una gran diferencia entre enfrentar un obstáculo y sentirse derrotado por él. El obstáculo puede seguir ahí, pero la derrota nace dentro de la cabeza. Es ahí donde la batalla comienza de verdad. La mente entrenada para enfrentar desafíos entiende que la dificultad no llega para castigar, sino para exigir una versión más firme de ti. No es un mensaje, no es una señal mística, no es mala suerte. Es la vida pidiendo adaptación, resistencia y claridad. Piensa en cuántas etapas de tu vida solo avanzaron después de un periodo difícil. No porque la dificultad fuera agradable, sino porque te obligó a crecer. La comodidad no forma carácter. El confort no desarrolla fuerza interna. La presión, sí. Marco Aurelio escribía para sí mismo que aquello que se opone a la acción puede terminar fortaleciendo la acción. Esa idea cambia por completo la lectura del problema. Lo que antes parecía solo retraso pasa a ser entrenamiento. Lo que parecía bloqueo pasa a ser ajuste. Cuando enfrentas el desafío de esta manera, el comportamiento cambia, dejas de gastar energía quejándote y comienzas a buscar estabilidad interna. La pregunta deja de ser ¿cuándo va a terminar esto? Y pasa a ser ¿cómo atravieso esto sin perder quién soy? Ese cambio es sutil, pero poderoso. La mente blindada no espera que todo sea fácil para actuar con firmeza. Se fortalece precisamente mientras todo es difícil. Aprende a mantener rutina bajo presión, claridad en la incertidumbre y dignidad incluso cuando el escenario no ayuda. Eso construye algo silencioso por dentro. Confianza. No una confianza ruidosa, sino la certeza de que pase lo que pase, sabrás posicionarte. Esa confianza no nace de pensamientos positivos, nace de experiencias atravesadas con conciencia. Cuando la dificultad pasa, porque siempre pasa, no vuelves al punto inicial, vuelves diferente, más atento, más preparado, más difícil de romper con el próximo impacto. Los desafíos no son castigos personales, son pruebas de estructura. Quien entiende esto no pide una vida sin problemas, pide una mente capaz de atravesarlos sin perderse. Y eso es exactamente lo que esta lección construye. Lección 7. La disciplina es más poderosa que la motivación. Hablemos con honestidad. La motivación es inestable. Aparece cuando todo va bien y desaparece cuando la dificultad aprieta. Confiar en ella para atravesar desafíos es como depender del clima para decidir si vas a avanzar o no. A veces ayuda, la mayoría de las veces falla. Quien supera desafíos de verdad no espera ganas. Actúa incluso sin ellas. La disciplina entra exactamente ahí. No depende del ánimo, de la inspiración, ni de una emoción positiva. Funciona cuando el día es pesado, cuando los resultados no aparecen, cuando nadie está mirando. Y por eso construye algo que la motivación nunca logra sostener. Consistencia. Una mente fuerte entiende que no puede negociar con su propio compromiso cada vez que aparece el malestar. Si decides solo cuando te sientes bien, estarás controlado por el humor. Y el humor cambia. La disciplina, no. Piensa en cuántas veces supiste exactamente qué debías hacer, pero lo postergaste porque no era el momento, porque faltaba energía, porque mañana sería mejor. La vida no se detiene por falta de conocimiento, se detiene por falta de ejecución continua. El estoicismo siempre valoró esta postura silenciosa de acción. Epicteto recordaba que no basta hablar de principios, es necesario vivirlos. Eso aplica especialmente aquí. La disciplina no es discurso, es práctica diaria, incluso cuando nadie lo reconoce. Cuando actúas con disciplina, algo importante ocurre dentro de la mente. Aprende que ya no manda sola, que no todo pensamiento necesita ser obedecido, que no toda sensación de cansancio es una señal para detenerse. Esa reeducación interna es profunda. La disciplina también te protege emocionalmente. Cuando mantienes rutina, estructura y compromiso incluso bajo presión,
La mente entra en modo estable. El caos externo pierde fuerza porque hay orden interno. Eso reduce la ansiedad, reduce la sensación de pérdida de control y aumenta la claridad. Quien depende solo de la motivación vive en subidas y bajadas. Días productivos se alternan con largos periodos de estancamiento. Quien desarrolla disciplina crea una línea más firme, no perfecta, pero continua. Y la continuidad vence a la intensidad a largo plazo. La disciplina no necesita ser extrema, necesita ser constante. Pequeñas acciones repetidas, incluso en días difíciles, construyen una base sólida. Así se superan los grandes desafíos, no con explosiones de esfuerzo, sino con pasos firmes que no se detienen. Con el tiempo, la disciplina genera algo curioso. La propia motivación comienza a aparecer después de la acción, no antes. Actúas, avanzas, ves progreso, y entonces surge la voluntad. El orden se invierte, y eso cambia completamente el juego. Una mente blindada no pregunta todos los días si tiene ganas. Pregunta si eso necesita hacerse. Y si la respuesta es sí, lo hace. Esta lección es simple, pero exigente. Quien espera sentir para actuar, queda atrapado. Quien actúa incluso sin sentir, avanza. Y frente a cualquier desafío real de la vida, es la disciplina, silenciosa, constante y firme, la que sostiene a quien no abandona a mitad del camino. Lección 8. Una mente fuerte. No necesita aprobar nada a nadie. Existe una señal clara de fragilidad interna que pasa desapercibida para muchas personas. La necesidad constante de demostrar algo, demostrar que tiene razón, demostrar que es capaz, demostrar que es fuerte, demostrar que merece respeto. Cuando la mente vive en ese modo, nunca descansa. Cada conversación se vuelve disputa, cada crítica se transforma en amenaza, cada desacuerdo parece un ataque personal. Eso desgasta, confunde y debilita, porque coloca tu identidad en manos de otros. La mente fuerte funciona de otra manera. No necesita afirmarse todo el tiempo porque sabe en qué se apoya. No se mueve por aplausos ni se paraliza por críticas. Actúa de acuerdo con criterios internos, no para convencer, sino porque así lo decidió. Gran parte de los conflictos que las personas enfrentan no existen realmente. Son creados por la urgencia de explicarse, de justificarse, de defenderse incluso cuando no hay una amenaza real. Quien siente que necesita demostrar algo todo el tiempo, aún no confía plenamente en sí mismo. El estoicismo siempre valoró esta postura silenciosa. Marco Aurelio escribía para sí mismo que no era necesario anunciar quién era, sino vivir de acuerdo con lo que consideraba correcto. Esta idea es simple, pero poderosa. El carácter no necesita propaganda. Cuando dejas de intentar impresionar, sobra energía. Energía para pensar mejor, para actuar con más claridad, para atravesar desafíos sin cargar peso innecesario. Una mente blindada entiende que no todo juicio merece respuesta, que no toda provocación exige defensa, que no toda opinión necesita ser combatida. Muchas veces, la mayor demostración de fuerza es seguir adelante sin entrar en el juego. Esto cambia por completo la forma en que enfrentas la vida. Los desafíos dejan de ser pruebas de ego y pasan a ser situaciones prácticas que deben resolverse. Ya no te preguntas cómo serás visto, sino cómo debes actuar. Existe una libertad real cuando no necesitas demostrar nada. Te equivocas sin destruirte. Aciertas sin inflarte. Aprendes sin humillarte. Evolucionas sin necesidad de mostrar. Esta postura genera estabilidad interna, algo raro en un mundo obsesionado con la validación. Con el tiempo, las personas lo notan, no porque hables, sino porque tu postura cambia. Tu forma de hablar se vuelve más medida. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tus reacciones más calmas. La fuerza deja de ser ruidosa y pasa a ser consistente. Y eso cierra perfectamente todo el recorrido de estas lecciones. Una mente fuerte no controla todo, no evita el dolor. No vence todos los desafíos sin dificultad, pero atraviesa, sin perderse, sin quebrarse,
sin explicarse de más. Y al final, esa es una de las mayores victorias que alguien puede alcanzar. Vivir con suficiente firmeza interna como para no necesitar probar nada a nadie, incluso cuando la vida exige mucho de ti. Superar desafíos no es evitar dificultades, es aprender a no perderse en ellas. Estas lecciones estoicas no prometen facilidad, sino una mente más firme, clara y preparada para enfrentar lo que venga. No necesitas aplicar todo de una sola vez. Basta comenzar observando mejor tus reacciones, eligiendo dónde gastar energía y manteniendo disciplina incluso cuando la voluntad falla. Si este contenido te ayudó, deja tu like y suscríbete al canal. Eso fortalece el proyecto y mantiene vivo este tipo de reflexión aquí. Y si alguna de estas lecciones resonó más contigo, comenta cuál fue. Al final, la verdadera fuerza no está solo en escuchar buenas ideas, sino en vivir de acuerdo con ellas.